3. Dice, en el abismo de dolor o donde intenso brilla el sol, en dulce paso lucha cruel con gran bondad me guía Él. En verdad, estamos aquí hoy porque hay un Dios que también nos guía en nuestras vidas. No toda la vida es fácil. Vivimos cosas bonitas y hermosas. También vivimos cosas muy difíciles en nuestras vidas. Pero lo bueno es que hay un Dios que quiere acompañarnos en nuestras vidas. Jesús, su otro nombre es Emmanuel. El nombre de esa iglesia es Emmanuel, Dios, ¿qué? Con nosotros, ¿verdad? Así que vamos a hablar con ese mismo Dios hoy en oración. Jesús, gracias por querer acompañarnos en nuestras vidas, porque vivir solo, sin ti, es muerte en vida. Y morir sin tu presencia sería lo peor que nos puede pasar. Jesús, todo lo que estudiamos hoy de tu palabra, queremos que tú nos enseñes. Enséñanos, te pido. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos, vamos a abrir nuestras Biblias y también quiero que vean en sus mesas debe haber unas páginas blancas y los que están aquí atrás tal vez necesitan, no sé, si alguien puede ayudar o si... creo que los que están sentados atrás no tienen. Alguien más no tiene, los que están en las sillas sé que no tienen, pero en las mesas deben tener. Javier también necesitas tu mesa. Y en la Biblia vamos a buscar 2 de Pedro, estamos ahora en ese libro. Desde hace unas 3 semanas más o menos, comenzamos ese estudio de 2 de Pedro. Los que estuvieron aquí el año pasado, terminamos el libro de Apocalipsis apenas. Fue en diciembre que terminamos el estudio de Apocalipsis. Y después tomamos unas semanas para tocar los temas de la Navidad y del Año Nuevo. Y ahora, desde terminar lo de Apocalipsis, estamos ahora en 2 de Pedro. Página 1274. Y también los versículos que están en las hojas, voy a pasar aquí en la pantalla, pero entiendo que no todos pueden ver lo que pasa aquí en la pantalla, así que también imprimo esas hojas para que vean y si quieres llevar las hojas para la casa también, para que tengas esos versículos. Página 1274, estamos en capítulo 1 y estamos ahora tomando unas semanas para profundizar un poco más sobre los versículos 5 a 11. En versículos 5 y 6 y 7 habla de características importantes. Y lo que quiero hacer, y lo que hicimos hace 15 días, estudiamos las primeras 2 palabras de fe y virtud. Hoy, como pueden ver en la pantalla, vamos a tocar nada más las 2 palabras que siguen, entendimiento y dominio propio. Pero voy a leer, antes de hacer otra cosa, de 5 a 11 para poner el contexto de estos versículos. Así que Pedro escribió esto hace más o menos 2000 años a las personas en su tiempo, pero también Dios lo quiere para nosotros en nuestro tiempo. Dice él, versículo 5, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe, ¿qué? Virtud. Y a su virtud, ¿qué? Conocimiento. Y el entendimiento. Y al dominio propio. Constancia. Y a la constancia. Devoción a Dios. Y a la devoción a Dios. Afecto fraternal. Ajá. Y al afecto fraternal. Amor, correcto. Esas son las características que estamos estudiando en esos días. Y ahora el por qué, versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean, ¿cómo? Inútiles e improductivos, correcto. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía
por asegurarse del llamado de Dios, quien fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces esos son los versículos que vamos a estudiar. Como decía hace 15 días, estos versículos me llamaron mucho la atención cuando tenía como 20 años. Estaba en la Universidad de Toronto, estaba estudiando la ciencia y como quería desarrollar el hábito de leer la Biblia todas las mañanas, un día estaba leyendo esto y leyendo lo que él dice aquí, y lo puse aquí, lo voy a poner aquí en la pantalla. Los deseos de Pedro aquí, dice que él quiere que crezcan en el conocimiento de Jesús. Él quiere que sean útiles y productivos para Dios, firmes, de no caer y entrar por las puertas del reino eterno de Jesús, es decir, ir al cielo. Cuando yo leí esos versículos en la universidad, decía, es lo que yo quiero para mí. Yo quiero crecer en mi conocimiento de Jesús. Yo quiero serle útil y productivo con mi vida. Quiero ser firme. Y también quiero ir al cielo. Y es lo que deseo para ustedes. Si me preguntan cuál es el propósito de tener esas reuniones aquí, yo diría, pues esto es un buen resumen. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Pedro quería en su tiempo para la gente. Y estudiando esas características, como dice, si estas cualidades están en ustedes y si abundan en ustedes, vamos a tener esas características en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a profundizarnos en lo que es el entendimiento y el dominio propio. Y antes de comenzar en esto, hace 15 días los que estuvieron aquí terminamos pensando en algo que pasó en diciembre. En el país de Siria hubo un cambio de gobierno. Y con esto lograron liberar a prisioneros que estuvieron ahí, algunos por años y años y años en la prisión. Pasamos hace 15 días esa foto de un hombre. Este hombre pasó 33 años en la cárcel. 33 años sin ver a su familia. Imagínate cómo fue para él cuando fue liberado de la prisión, ¿verdad? Y hablábamos sobre ese ejemplo de varias maneras. Una de las maneras es esto, que realmente lo que Dios hace con nosotros espiritualmente es que nos da la libertad de salir de la prisión del pecado. Jesús nos rescata del enemigo, no de Siria, sino del enemigo, Satanás. Es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y como este hombre seguro, después de haber visto a su familia y sus nietos y su esposa, sus hijos, seguro no quería regresar a la prisión, no quería regresar a su celda donde estaba. Igual cuando Jesús nos rescata, no es para que regresemos al pecado otra vez. No, es para vivir en la libertad que Jesús nos da. Y también, imagínate, no conozco la historia, no sé realmente quién lo rescató, si fue un miembro de la familia, porque en muchos casos fueron miembros de sus familias que fueron a las prisiones para rescatarlos, porque los soldados se fueron. Imagínate regresar a la prisión, para poner en libertad a su padre, o un padre a su hijo. El gozo, ¿verdad?, de verlo, el gozo que es de darle su libertad. Y cuando pensamos en lo que Dios hace para nosotros, el gozo que le da a Jesús cuando vivimos ahora en la luz, en los caminos de Él, cuando vivimos las vidas cambiadas que Él desea para nosotros, le damos mucho gusto, mucho gozo, mucha alegría. Es lo que Él siente cuando vivimos así. Entonces vamos a comenzar ahora. De hecho, quiero tocar el punto de dominio propio primero. Viene segundo en el versículo, pero quiero tocar ese punto de dominio propio primero. Y en las hojas, y aquí también en la pantalla, voy a pasar los versículos de Efesios 2.
Porque cuando tú lees esas palabras dominio propio, ahí hay dos palabras principalmente, que es dominio y dominio propio. Y dominar o dominarse, es decir, eso habla de control. Si estás bajo el dominio de alguien, estás bajo el control de alguien. Dominio propio es decir, que tú tienes control de ti mismo. Y lo que quiero que veamos, y lo que Efesios 2 dice claramente, es que cuando nacimos, no podemos realmente tener dominio propio. Uno solamente realmente puede tener dominio propio cuando estás en los caminos de Dios. Efesios 2 lo pinta bien claro porque dice así: en otro tiempo, ustedes estaban, ¿cómo? Muertos en sus transgresiones y ¿qué? Pecados. En los cuales andaban conforme a los ¿qué? A los poderes ¿de dónde? De este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la ¿qué? Desobediencia. Así que está diciendo que una persona que no está en Cristo, todos los seres humanos, cuando nacemos desde pequeño, uno no domina a sí mismo. Por naturaleza tenemos una naturaleza pecaminosa, es lo que está diciendo. Y el que nos domina es el enemigo. Vivíamos todos nosotros así, conforme a los poderes de este mundo, según el que gobierna los aires. Eso está hablando del enemigo. Versículo 3 dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos con ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ¿qué? Ira de Dios. La ira de Dios. Es difícil para nosotros a veces entender al 100 este concepto. Pero cuando no estamos en Cristo, podemos hacer muchas cosas que no son buenas. Realmente, sin Dios, andamos muy perdidos cada uno de nosotros. Hoy en la mañana estaba hablando acerca de una situación triste con un amigo que tengo, que existe esta iglesia, es canadiense. Y hablamos de un joven que realmente está haciendo muchas cosas, vamos a decir, muy tristes con su vida. Se está destruyendo a sí mismo. Uno aquí de Canadá. Y decimos, qué triste es ver esto, ¿no? Pero decíamos, sin Dios, haríamos él y yo las mismitas cosas, ¿verdad? Simplemente es actuar conforme a la naturaleza que tenemos. Y el enemigo se apodera de nosotros y escogemos mal las cosas en la vida. Pero gracias a Dios la historia no termina ahí. Hay una gran esperanza. El versículo sigue diciendo: pero Dios, que es ¿qué? Rico en misericordia. No es pobre en misericordia, es rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros nos dio ¿qué? Vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Es decir, los que se arrepienten de sus pecados y buscan a Jesús, tienen cambio de dueño, cambio de administrador en sus vidas. Y ya no pertenecen al enemigo. Los que se arrepienten de corazón tienen una nueva administración en la casa, que es Jesús. Y eso lo cambia a uno. Porque el Espíritu de Dios ahora vive en ti. Y eso cambia hasta los deseos que tienes. Y muy bonito, en Efesios sigue diciendo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Y luego, ¿qué dice? Para buenas obras. Para buenas obras. Es decir, que Cristo, cuando nos rescata, no quiere que regresemos a la prisión. Él tiene planes para nosotros, para usarnos en nuestras vidas para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que, ¿qué? Las pongamos en práctica. ¿Está hablando de qué? De vidas cambiadas. Eso está hablando. De ya no ser el tonto, el necio, el malo, el que no puede dominarse a sí mismo, que está llevado por sus pasiones. No, está hablando de una persona cambiada por Dios, y en Cristo podemos tener dominio propio.
porque Él nos ayuda, es uno de los frutos del Espíritu. Ahora tenemos los recursos que necesitamos para cambiar. Hay personas que me dicen, Wilfredo, he luchado contra las mismas cosas toda mi vida y no hay mejoría en mi vida. Y les digo, es porque tú tratas de hacerlo tú solo. Pero necesitas otro dueño en tu vida. Es Cristo. Porque cuando te sometes a Él y te arrepientes, tienes el recurso del Espíritu Santo en ti. Y ahí puedes, no de noche a la mañana, puedes aprender a caminar, ¿verdad? Pasos pequeños al principio, pero luego puedes aprender a dominarte a ti mismo. Porque dominarte a ti mismo, en primer lugar está hablando de tener dominio propio sobre los pecados, de no ser llevado para arriba, para abajo por sus propias pasiones. Y cuando pensamos en esto, dominio propio, ¿dónde en nuestras vidas debemos tener dominio propio? Podemos hablar, lógico, de las pasiones. Pasión sexual, hablamos hace 15 días de esto, los deseos sexuales de nuestros cuerpos, de no simplemente decir que mis deseos son los que mandan mi vida. Pero podemos tener dominio propio en Jesús. O podemos hablar de la ira, o la impaciencia, un sinfín de cosas. Pero las emociones no son las cosas que tienen que dominarnos. Ahora en Cristo podemos ser diferentes y ahora podemos ser un poquito más controlados o 100% controlados en esos asuntos. Y el dominio propio, lógico, se refiere a tener dominio sobre los pecados que tenemos en nuestras vidas. Y quiero que veamos esto. Podemos, con la ayuda de Dios, tener la victoria sobre los pecados en nuestras vidas. Esto es una buena noticia. Tú puedes tener la victoria sobre los pecados en tu vida. Dominio propio. A veces decimos, mi apellido es Bau. Es fácil decir, la familia Bau es una familia terca. O ellos explotan. Y a veces uno dice, pues así soy. Y nunca cambiaré. Pero no. En Cristo podemos ser diferentes. Y de eso está hablando Pedro a los miembros de la iglesia, dominio propio. Cuando uno se entrega a Cristo, debe haber cambios en su vida conforme al tiempo. Para ser honesto, es una lucha en mi vida todavía, tener dominio propio. Hay áreas en mi vida donde siento que tengo que aprender muchas cosas todavía. Los cambios no son de noche a la mañana. Pero espero que los que me conozcan puedan ver en mi vida que hay cambios positivos en ese aspecto. Y cuando caigo, hablo con Dios y le digo, Dios, perdóname. Ayúdame a ser más controlado, más paciente, más pacífico, más lento para hablar y más rápido para perdonar. Dominio propio. Te pregunto, ¿quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Es Cristo? Porque si Cristo es el dueño de tu vida, tiene planes para ti, para cambiarte. Y sin Él, no puedes cambiar, en verdad. Y si Cristo es el que te ha perdonado y el que te ha dado vida espiritual, ¿cómo va el asunto en tu vida? ¿Qué dirían tus hijos de ti? O tu esposa, tu esposo de ti, los que están en la farma contigo. Dominio propio. ¿En qué áreas necesitas mejorar en cuanto al dominio propio? Entonces es el primer punto. Dios quiere que los miembros de su iglesia tengan dominio propio. Y es bueno decirle a Dios en oración, Dios, ¿cómo voy?
en esto. Está en mí y está creciendo en mí. Porque esto es el punto de lo que Pedro está diciendo. Esas cualidades están en ustedes y si abundan en ustedes, les harán les harán crecer en el conocimiento de Dios y serle útil y productivo con tu vida. Entonces el primero hoy es esto. El segundo es el entendimiento. Está hablando aquí del entendimiento de Dios. Y vamos a hablar de tres áreas. Hablando del entendimiento de Dios a través de su palabra. En primer lugar, aquí en las hojas, el versículo que sigue es del 1 de Pedro 2:1. Y hemos estudiado ese versículo en otros tiempos, pero para mí es muy bonito, donde dice: deseen con ansias la leche espiritual de la ¿qué? Palabra. De la palabra, exacto. Como niños recién nacidos. Y es cierto. Cuando tú piensas en la manera de conocer a Dios, ¿quién aquí ha visto a Dios? Pues ninguno de nosotros hemos visto a Dios. ¿Cómo vas a realmente conocer a Dios? Es a través de su palabra. Aquí todos los domingos estudiamos la palabra de Dios. En la palabra de Dios entendemos cómo es Dios. Hemos estudiado lo que ha hecho en nuestro mundo, las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Daniel, de Jonás, de los discípulos, los milagros de Jesús, la resurrección de Jesús. Todo esto nos muestra y nos enseña cómo es Dios y quién es Dios. Y lo que Dios quiere es que crezcamos en nuestro conocimiento de Él. Y lo hacemos a través de la lectura de su palabra. Y las personas que aman a Dios siempre aman su palabra también. Y la leen. Y quiero, si fuera posible, quiero tratar de poner palabras a esta emoción que siento en mi corazón por la palabra de Dios. Lo que tenemos aquí, el Antiguo Testamento, esos libros son los libros que Dios dijo a los profetas hace miles de años que escribieran, y Jesús en su tiempo tenía esto. Jesús citaba una y otra vez el Antiguo Testamento. Jesús leía, conocía el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tenemos la historia de Jesús, nuestro Salvador, su vida, su muerte, su resurrección. Realmente no tengo las palabras para escribir el tesoro que tenemos aquí, el Dios eterno, el Dios que yo amo. Nos ha dado este libro. Y puedo conocerlo leyendo esto. Y lo que Pedro está diciendo aquí, los cristianos de su tiempo, él quiere que crezcan en su entendimiento de Dios. Y te pregunto, ¿tienes más entendimiento hoy de Dios a través de su palabra que hace un año? ¿Conoces más de Dios hoy que hace 5 años, que hace 10 años? Hay progreso espiritual en tu vida, porque ahora entiendes más de Dios que hace un año, que hace 5 años, que hace 10 años. ¿Qué planes tienes de leer la Biblia? ¿Tú lees la Biblia tú? ¿Cuándo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vas a entender ese libro? Necesitas tener un plan. Si quieres realmente ser como un niño que desea la leche pura de la palabra, como un niño recién nacido. Vimos ya a mi nieta que se acercaba a su mamá que estaba tocando el piano y estaba llorando. ¿Por qué lloraba? Porque quería realmente algo que solamente le puede dar a su mamá. Y es lo mismo con nosotros espiritualmente. El alma necesita de la palabra de Dios.
Una manera de escuchar a los hijos es escuchar a los domingos. Eso es el plan de Dios. Una iglesia debe enseñar la palabra de Dios, de ir a una iglesia por donde quiera que estés en este mundo. Si estás en Canadá, si estás en Ontario, si estás aquí en Niagara, de venir aquí los domingos, excelente, bienvenido. Ahí escuchas la palabra de Dios. Si el año que viene te encuentras en Colombia Británica, debes buscar ahí una iglesia. Cuando estás en México, cuando estás en Guatemala, los domingos, es una manera. Pero también hay otras maneras. Yo leo la Biblia con mi familia. En la mañana, después del desayuno, y en la noche, después de la cena. Abro la Biblia con mi familia. Y la leemos. Hay pocas familias que lo hacen, y mucho menos padres que lo hacen con la familia, pero se puede hacerlo, y podemos hacerlo. En lo personal también leo la Biblia en las mañanas. Yo, a solas con Dios, agarro mi Biblia y leo mi Biblia. Descargo un plan que me dice, hoy día 26 de enero, Wilfredo, tienes que leer aquí y aquí. Y me dice, en un año leo toda la Biblia. Sí. Entonces hay maneras. Esto es una manera de crecer en entendimiento y conocimiento de Dios. Segunda manera es así, es a través de la oración. La oración simplemente es cuando hablamos con Dios, ¿no? Hay un versículo que está ahí en las hojas, dice, háblale en oración con toda confianza, Dios es nuestro ¿qué? Refugio. Muchos de nosotros oramos cuando necesitamos algo. Muchos de nosotros cuando nos levantamos le damos la gracia a Dios por otro día. Eso es un buen comienzo. Pero lo que Dios realmente quiere es que le abramos el corazón. Porque Dios es nuestro refugio. De realmente buscar su rostro. Buscamos el entendimiento de Dios cuando hablamos con Él. Leemos la Biblia así y oramos al mismo tiempo. ¿Qué dirían de un hombre que dice, yo amo a mi esposa, pero está en Canadá y nunca la llama? O la llama lo menos que puede. Pues no mucho nada. Pero lo mismo con Dios. Y es muy bonito aprender a desear hablar con Dios así. Y siento que es así, lo más que lo hago, lo más que me hace falta. Lo más que lo necesito hacer. Otra vez trato de poner en palabras, de encontrar palabras para escribir lo bello que es la oración profunda. Pero Dios mismo lo desea, es lo que yo quiero que entendamos hoy. Dios quiere que hablemos con Él. Hay tantos lugares en la Biblia donde Dios dice que Él lo desea. Dice Él, oren sin cesar. Él dice, no tienen por qué no piden. Dice, cualquier cosa que pida en mi nombre, yo lo haré. Si un padre sabe dar cosas buenas a sus hijos, si le pide un pan, le va a dar una serpiente, no. Le va a dar lo que pide. Pero otra vez, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo y cuándo debemos orar? Pues oramos en la iglesia, lógico, sí, oramos en la iglesia. Pero también debemos orar con la familia. Yo oro con mi familia antes de comer. En la mañana, mediodía, en la noche, antes de comer, le damos la gracia a Dios por la comida. Sí. O después, cuando leemos la Biblia, después de leer la Biblia con la familia, oramos. Tus hijos han escuchado tus oraciones por él o por ella. Puedes orar con tus amigos. Mis hijos no están aquí hoy, están en el grupo de jóvenes, pero lo que hacen cuando terminan sus estudios bíblicos, se dividen en grupos pequeños de 2 o 3 y oran el uno por el otro. Y eso nos hace sentir fortalecidos. Entonces también crecemos en conocimiento de Dios, no solamente por leer la Biblia, pero también por la oración. La última cosa hoy es esto: crecemos en entendimiento de Dios a través de la obediencia. La obediencia. ¿A qué voy con esto? Es una cosa saber cosas acerca de Dios en la mente. Otra cosa es conocerlo aquí en el corazón.
Por ejemplo, si quieres aprender a manejar un coche, puedes leer manuales cómo manejar un carro. Puedes ver videos en YouTube cómo manejar un carro. Pero ahora lo que tienes que hacer es que manejar. Porque si no manejas, realmente no entiendes. Creces en tu conocimiento como chofer cuando lo haces, cuando lo pones en práctica. Y es lo mismo en los caminos de Dios. Creces en tu conocimiento de Dios cuando realmente lo obedeces en todo. Y puede ser en varias cosas. Puede ser uno en dejar ciertos pecados que tú sabes que son malos. Hoy en la mañana en la iglesia hablaba con un joven que fue a una conferencia de jóvenes hace un mes conmigo. Llevé un grupo de Estados Unidos y le pregunté en la mañana y le dije, ¿qué es lo que aprendiste en esa conferencia hace un mes? Y me dijo, ¿sabes qué? Tuve que hacer un cambio de mi música. Porque yo escuchaba música que era puro veneno, puras cosas tóxicas. Y me dijo, aprendí que siguiera a Dios y tener esa influencia de esa música. La música me cambiaba. La música me llevaba al lugar donde yo no quería ir o ya no quiero ir. Y tuve que hacer ese cambio en mi vida. Y le dije, también tuve que hacer ese cambio en mi tiempo, en mi vida. Fue muy difícil para mí. Y me dijo, pues para mí no es tan difícil porque siento que la bendición que recibo al escuchar la música buena de las cosas de Dios me lo hace fácil. Él está creciendo en conocimiento de Dios. Ahora comprende que Dios es más dulce que esa música. Hablaba con otro amigo que tengo, él estaba casado, pero vivía con su novia. Y quería con su novia ir a una iglesia. De hecho, iban los dos a una iglesia. Pero se sentía mal, porque sabía que estaba mal. Y tomó la decisión de dejar a la novia y regresar a la esposa. Ella al principio no quería nada que ver con él. Rentó una casa cerca de ella para estar cerca de ella y otra vez cerca de sus hijos. Y me dijo, Wilfredo, estoy aprendiendo de la paz que Dios da cuando uno hace lo correcto. Uno crece en conocimiento de Dios cuando uno hace lo correcto. Sí, creces en conocimiento por leer la Biblia, por orar, pero cuando lo pones en práctica, aprendes cómo ves Dios y creces en tu conocimiento de Él. Cantamos la canción Me guía Él con cuánto amor. En momentos difíciles y momentos buenos, en todo momento me guía. Ok, cuando tú realmente sigues la mano de Dios en tu vida, te das cuenta, Dios está conmigo. Yo puedo pensar en momentos en mi vida cuando necesitaba yo trabajos. Y le decía a Dios, Dios, tú sabes mi necesidad. Y Dios me contestó. Y cómo eso me fortaleció en mi fe. Pruebas en mi vida. Ustedes conocen algunos lo que hemos vivido con nuestros hijos en algunos momentos de enfermedad y cosas muy tristes y duros. Y le decía, Dios, mis hijos están en tus manos. Pero en esos momentos le decía, Dios, voy a confiar en ti. Si mi hijo vive, si mi hijo muere, voy a confiar en ti. Y esos momentos tan dulces que vivía yo con Dios, no lo cambiaría yo para nada. Porque a veces a través de los problemas y las pruebas, crecemos en nuestro entendimiento de Dios. Cuando tomamos la decisión, Dios, te voy a seguir. Siendo fácil o siendo difícil, te voy a seguir. Ahí crecemos en la fe y sentimos, Dios existe. Dios existe, Dios es real, Dios me está ayudando. Eso es hermoso. Y esto es el crecimiento de entendimiento que tenemos cuando nos entregamos a Cristo de esta forma. Y lo que quiero para ti hoy
es de que tú también conozcas a ese Dios viviente. Termino leyendo un salmo, más bien el Salmo 84, está ahí en las hojas. El salmista y el autor dice: cuán hermosas son tus moradas, Señor de los ejércitos. Él dice: anhelo con el alma los atrios del Señor, casi que agonizo estar en ellos. No es porque quiere estar en un edificio. Él está diciendo: casi agonizo estar en presencia de Dios. Lo que anhelo es estar cerca de Dios. Y termina diciendo algo muy bonito: vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando tú realmente comprendes quién es Dios, Dios se vuelve más precioso para ti que cualquier otra cosa. Más precioso que la opinión del hombre. Más precioso que cualquier vicio. Más precioso que cualquier pecado. Más precioso que el dinero, todo lo que el mundo ofrece. Dinero, fama, placeres. Eso es los 1000 días fuera. Pero tú dices: más vale un día con mi Dios, en presencia de Dios. Y me anhelo para cada uno de ustedes hoy es que crezcan en su conocimiento de Dios. Entonces termino preguntando esto: ¿qué necesitas hacer en tu vida para crecer en tu conocimiento? Tal vez de leer la Biblia más regularmente, tal vez de orar más regularmente, pero también ¿qué de esto? ¿Qué de obediencia? ¿En qué áreas de tu vida necesitas decirle a Dios: Dios, me estás llamando a dejar esto o hacer aquello? Y porque tú eres Dios, acepto hacerlo. Y así crecemos en el entendimiento de nuestro Dios. Dios es muy precioso. Él es lo mejor. Solo estamos aquí en este mundo por unos cuantos años. Pero en el cielo es estar siempre con Él. Si tú no lo amas ahora, si no es precioso para ti ahora, no lo verás en el cielo. Así que aférrate a Él y dile: Dios, quiero que seas precioso para mí aquí, porque anhelo estar contigo todos los días de la eternidad. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias te damos por lo precioso que eres, por lo que has hecho por nosotros, lo que haces por nosotros. Dios, muéstranos dónde debemos crecer: en dominio propio o en entendimiento. Señor, te pido que seas muy precioso para nosotros. Ayúdanos a amarte, escucharte, seguirte. Hoy, mañana, pasado mañana, todos los días de 2025 y el resto de nuestras vidas. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a cantar. Es un corito chiquito, 440. Vamos a cantarlo 2 veces porque está bien cortito. Vamos a ponerse de pie para cantar esto. 440. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valores será a la luz del glorioso Señor. Vamos a ponerse de pie para cantar esta canción. 440.